buenos días. En esta ocasión, mis compañeros y yo le hablaremos sobre el coronavirus y el problema al aire que este genera a nivel de la región y en el país en general. Les hablaré sobre la información microbiológica. Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia Coronaviridae. Esta subfamilia comprende 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus, de acuerdo a su estructura genética. Los alfa coronavirus y beta coronavirus infectan solo a mamíferos y son responsables de infecciones respiratorias leves en humanos y gastroenteritis en animales. Hasta antes de la llegada del SARS-CoV-2, solo se registraron 6 casos de coronavirus en humanos, que fueron responsables de infecciones respiratorias en las personas, y en el caso de adultos mayores y niños, les causaban infecciones respiratorias más graves. El SARS-CoV y el MERS-CoV, ambos patógenos provenientes de animales, son responsables de generar problemas respiratorios muy graves en las personas y son muy reconocidos debido a su tasa de mortalidad. El SARS-CoV-2 vendría a ser el 7º caso de coronavirus registrado en humanos y es capaz de infectar a los humanos y se caracteriza por su gran mortalidad y infección respiratoria grave que provoca. Ya, continuando con la exposición, estructuralmente los coronavirus son virus esféricos de 100 a 160 nanómetros de diámetro, contienen ARN monocatenario de polaridad positiva entre 26 y 32 kilobases de longitud. Los coronavirus son conocidos desde 1968 porque al microscopio electrónico aparecen rodeados por un cerdo de proyecciones redondeadas distintas a las puntiagudas del virus de la gripe. La envoltura del virus está formada por proteínas, mientras que en su interior se encuentran las proteínas nucleocápsid junto a su genoma, un ARN de cadena sencilla de gran tamaño. La proteína es la llave que el virus utiliza para invadir las células humanas, uniéndose a una proteína de la superficie celular, así como en los epitelios de pulmones e intestino. El receptor celular es el mismo que utiliza el virus del SARS pero se ha descubierto que la proteína S del SARS-CoV-2 tiene entre 10 y 20 veces más afinidad que por el receptor de su equivalente del SARS, lo que podría explicar en parte su facilidad de contagio de alta infectividad del virus. Viene favorecida por una peculiaridad de su proteína S que se activa cuando una enzima celular llamada furina la corta en dos durante el proceso de invasión de la célula. Esta, esta, eh, esta secuencia de corte por furina no se encuentra en otros coronavirus humanos como el de SARS, pero sí en otros virus como el de la gripe, el de VIH o también el ébola. La presencia de este rasgo suele asociarse con un alto potencial infectivo. Su transmisión, como bien lo conocemos, ¿no? Su transmisión es vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda o habla. También se transmite al tocarse los ojos, la nariz o la boca o también superficies contaminadas. Un estudio en el laboratorio encontró que el SARS-CoV-2 puede permanecer viable sobre algunas superficies por un cierto tiempo, o sea, unas horas sobre el cobre y hasta un día o dos sobre superficies de plástico o acero, según la temperatura y la humedad y el ambiente, ¿no? Sin embargo, esta vía de contagio no parece ser la más efectiva. Este nuevo coronavirus se puede transmitir antes de la aparición de síntomas, o sea, los presintomáticos, o incluso si la persona no presenta síntomas, los asintomáticos, ¿no? Esto dificulta considerablemente las medidas de contención de la epidemia. Los síntomas. Los signos y síntomas de la enfermedad por COVID-19 puede aparecer entre los 2 o 14 días después de la exposición del virus. Este periodo entre la exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama el periodo de la incubación. Los signos de síntomas más comunes podrían ser el cansancio, la fiebre, la tos. Otros síntomas pueden incluir la falta de aire o dificultad para respirar, dolores en los músculos, escalofríos, dolor de garganta, goteo de nariz, dolor de cabeza y dolor de pecho.
¿Cuánto tiempo puede llevar a recuperarse un paciente de COVID? A esto varía mucho, ya que cada persona tiene un sistema inmunológico diferente, pero con el respectivo tratamiento y los protocolos también, a la persona puede recuperarse en promedio entre 3 a 4 semanas, pero hay algunos casos donde que se ha visto que la persona se ha recuperado entre 45 incluso 65 días. Positivos y negativos del COVID-19 en la atmósfera. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre los efectos positivos del COVID-19 en la atmósfera. Bueno, básicamente la pandemia está provocando una situación actualmente muy terrible, la crisis sanitaria en especial. Pero a pesar de ello, pudimos observar que el lado bueno de la situación es el efecto positivo en el aire y en general en la atmósfera, como es a nivel mundial, a nivel nacional e incluso en nuestra propia región del Cusco. Bueno, desde el día que se decretó que el estado de emergencia en diferentes lugares, los ciudadanos hemos estado confinados en nuestros hogares. Esto ha hecho que el desplazamiento social, las actividades de las industrias, el funcionamiento del parque automotor se vean detenidos y por lo tanto bajen los niveles de contaminación en la atmósfera, principalmente lo que es el CO2, ¿no? A comparaciones de años pasados, no yendo tan lejos del año 2019 al año 2020, hay una comparación tremenda que se da. Esta mejora básicamente es la calidad del aire que ha sido especialmente evidente en grandes ciudades del mundo, como puede ser en China, en Estados Unidos y también en el Perú, porque muchas fábricas han dejado de funcionar. Bueno, asimismo podemos decir que hemos participado de un experimento donde la inmovilización social ha hecho que el parque automotor se vea detenido. Entonces, por ello, las grandes emisiones han disminuido. O sea, nadie va a imaginar de toda esta situación. A pesar de ello, pudimos ver el lado positivo que se está viniendo o que se está dando cada vez. Cambios que se observan en la capa de ozono a nivel mundial. Análisis sobre la restauración de la capa de ozono en la situación actual de la pandemia COVID-19. La capa de ozono absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol. Mucho se ha hablado de que los niveles de contaminación del mundo se han ido reduciendo por el inicio de la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, tenemos la disminución del dióxido de carbono en el aire, óxidos de nitrógeno y el material particulado y demás contaminantes se han ido reduciendo. Tener en cuenta que la capa de ozono se fue regenerando en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, tenemos esta ilustración que trata del 29 de marzo del 2020, el cual observamos un gran agujero en la capa de ozono hacia el lado antártico. Este se fue regenerando con el tiempo a llegar al punto de cerrarse completamente para el 21 de abril del 2020. El estado de alarma decretado mundialmente ante la crisis del COVID-19 ha provocado el cese de todas las actividades humanas. Calles vacías, industrias cerradas, oficinas desocupadas, carreteras, aeropuertos, hoteles y negocios desolados son las imágenes que se repiten en todo el mundo, mientras la población se confina en sus casas con el objetivo de frenar el contagio por el coronavirus y salvar sus vidas. El planeta está viviendo el efecto colateral positivo de esta pandemia. Después de que se publicaran las imágenes de la NASA mostrando la reducción de las concentraciones de dióxido de nitrógeno que es el principal contaminante en China y en el norte de Italia, un grupo de científicos de la Universidad Colorado Boulder ha demostrado que la capa de ozono se está recuperando. Bueno, los efectos negativos del COVID-19 en la atmósfera y el aire. Bueno, como hemos visto, los impactos positivos son muy visibles últimamente. Bueno, ya sea en la mejora de la calidad de aire o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero estos no son más que temporales, como para decir que debemos preocuparnos, mas no sorprendernos. Ya que todos estos efectos positivos del COVID-19 sobre el medio ambiente, incluyendo obviamente a la atmósfera y el aire, serán transitivos y que esto desaparecerá rápidamente en cuanto nuestras actividades retomen su ritmo. Ya, bueno, esto se deberá a la trágica desaceleración económica y al sufrimiento humano por el COVID-19. Todo esto nos llega a sacar conclusiones y pensar que estamos ante una amenaza y que la gente ni siquiera lo sabe. Preguntándonos así,
¿cuánto tiempo se mantendrá esta mejora ambiental una vez que volvamos a nuestra normalidad? Bueno, es incluso y muy posible que los niveles de contaminación sean mayores. Así lo afirmó el director de la OMS, que es Peter Talas, y eso se deberá a que después de que todo esto pase, volvamos a nuestras actividades rutinarias, o incluso superar el número de productividad de gases de efecto invernadero o contaminantes, llevándonos así a estadísticas muy altas con respecto a la contaminación atmosférica, ya sea por el parque automotriz, industrias petroleras, quema de pastizales, entre otros. Bueno, el impacto de la crisis del coronavirus sobre el planeta Tierra podría depender, en últimas instancias, de las decisiones que se tomen en función de que los gobiernos desean que luzcan sus economías cuando esto se recupere. Y en particular, en qué grado seguirán dependiendo de los combustibles fósiles. Bueno, podríamos llegar a deducir que esta mejora de los niveles de contaminación supondrían automáticamente una influencia paralela en el cambio climático. Sin embargo, hay voces críticas con esta idea. Los expertos advierten que no podemos confundir la idea de reducción de los niveles de emisiones con una mejora contra la lucha contra el cambio climático, que está relacionada obviamente con la atmósfera y el aire. Bueno, recientemente la Organización Meteorológica Mundial, que es la OMS, advertía que la reducción de las emisiones como resultado de la crisis económica provocada por el coronavirus no son sustituto de acciones contra el cambio climático. Aunque se hayan producido mejoras localizadas en la calidad de aire, es demasiado pronto para evaluar las implicaciones con las concentraciones de gases de efecto invernadero, que son responsables, del cambio climático a largo plazo. Bueno, como asegura la ONU, más allá de una mejora puntual de los niveles de contaminación, la lucha contra el cambio climático es una carrera de fondo, que debemos estar comprometidos a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, resulta prematuro sacar conclusiones firmes de la crisis del coronavirus y la importancia de esta desaceleración económica de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Para finalizar, y como soñar no cuesta nada, esperemos que esta crisis nos sirva de lección para poner fin y entender que el medio ambiente no puede ser siempre el gran sacrificio de nuestros modelos de desarrollo. Confiemos en que sea el inicio de una nueva manera de ver las cosas. Que nuestro enfoque cambie y revisemos nuestras verdaderas prioridades. Una de nuestras conclusiones que pudimos sacar es que el coronavirus, como ya les había explicado, es una amplia familia de virus que trae consigo y que puede causar diversas afecciones, desde una simple gripe hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio. Bueno, como otra de nuestras conclusiones, podemos resaltar que la principal vía de transmisión vendría a ser la vía aérea, que esa se puede contagiar a través de pequeñas gotas, ¿no? Cuando la persona que está infectada o enferma llega a estornudar o a hablar, incluso cuando se tocan la nariz después de haber tocado una zona que estaba infectada, ¿no? O contaminada. Otra de nuestras conclusiones vendría a ser que, a pesar de toda la situación que hemos llegado a pasar, hemos sacado un lado bueno a todo esto, que es el efecto positivo que ha habido en el aire y en la atmósfera a nivel mundial. Esto comenzó desde cuando se decretó el estado de emergencia y todos permanecíamos en nuestros hogares. Como no hubo tanto los desplazamientos como la actividad industrial, y estos se lleguen a limitar, ha bajado los niveles de contaminación atmosférica. Especialmente esto ha sido evidente en las grandes ciudades, ¿no? Y ha habido una reducción importante del CO2.